Hola a todos de nuevo. Vamos a terminar ya con eh, pues lo que nos permita el tiempo, ¿verdad? Lo que nos permitió el tiempo. Y lo que vamos a hacer pues es tratar de hablar, aunque sea un poco de cómo se comportan los puntos de equilibrio para estos sistemas no lineales. Recuerden que quizás lo más importante que se sacó del capítulo 7 es que esto de la ecuación variacional, ¿verdad? De que básicamente se puede resumir como que los sistemas esos no lineales se pueden linealizar y el comportamiento de los puntos de equilibrio del sistema no lineal se puede determinar a partir del comportamiento del sistema linealizado y entonces utilizar lo que habíamos trabajado anteriormente para los sistemas lineales, ¿no? En este capítulo 8, pues hay muchas cosas en las que aquí se detallan eh, cuestiones bien particulares. Por ejemplo, aquí empiezan motivando haciendo varios ejemplos. Yo no me voy a meter con tanto detalle a estos ejemplos por la cuestión del tiempo, ¿verdad? Se fijan bastante el detalle. Pero cada vez que tengan alguna duda en algo, pues les recomiendo venir a ver estos ejemplos, porque estos ejemplos eh, como que ilustran un poco de los conceptos teóricos que se presentan aquí más adelante, ¿no? Igual, en algunas cosas sí vamos a hablar de algunos ejemplos, pero no voy a recorrer todo el capítulo, como les digo, por cuestión de tiempo, ¿no? De todas maneras, ya esto es como que un extra por lo menos para el plan que teníamos, ¿verdad? Sí, no, porque realmente yo quería en este capítulo 7 que estudiáramos las demostraciones. Y pues eso no lo hicimos, ¿verdad? Solo quisimos ver qué dicen los teoremas y cómo se pueden utilizar, ¿verdad? Estos teoremas de existencia y de todas esas propiedades para ahora, pues aquí ya saber que esas cosas se pueden hacer, por lo menos, ¿verdad? Aunque aceptando la demostración, ¿verdad? Ya sabemos que está por ahí. Eh, no la estudiamos, ¿verdad? Pero sabemos que los teoremas están demostrados, entonces los podemos utilizar, ¿verdad? Y especialmente lo que más vamos a utilizar, lo más importante, es esa parte de aproximar, bueno, no aproximar, sino decir cómo es el comportamiento de los puntos de equilibrio de los sistemas no lineales a partir de el sistema linealizado correspondiente, ¿verdad? Así que bueno, hoy voy a tratar de cubrir lo más que pueda de estas. Básicamente lo que vamos a hacer entonces es tratar de, por lo menos de forma resumida, analizar estas secciones de la 8.2 a la 8.5, estas cuatro secciones, que básicamente habla de aquí de sumideros, fuentes, aquí de puntos de silla, aquí de la cuestión aquella de cuándo son estables, inestables, y aquí sobre la cuestión aquella de las bifurcaciones, ¿verdad? Cuando hay parámetros en los sistemas, qué tipo de bifurcaciones se dan ahora. Pues como los sistemas lineales son más complejos, de repente entonces uno espera que el tipo de bifurcación obviamente también sea más complejo. Muchas de las cosas acá en este capítulo se explican en R2, pero pues los autores nos dicen se explica en R2, pero sabiendo que eso se puede generalizar, ¿verdad? Siempre se utiliza R2 como ejemplo por la cuestión de que aquí podemos visualizar, ¿verdad? Y recuerden que la cuestión aquí del comportamiento de los puntos de equilibrio, como que sí requiere mucho tener una idea de cómo es la cuestión visual, ¿verdad? Así que para ello R2 es como que lo mejor, ¿verdad? R tiene muy poco, digamos, R3 ya se complican muchas cosas, ¿verdad? Entonces R2 es como que el ambiente, digamos, idóneo para entender muchas cosas. Así que bueno, vamos entonces a ello. Aquí les resumí todo lo que vamos a hacer. Eh, no voy a, hoy no necesariamente voy a terminar todo esto. Probablemente el miércoles que nos reunamos, ahí sí ya terminamos todo este contenido. Y con esto vamos a terminar.
¿verdad? Estas son las buenas noticias. Ok, así que bueno, nuestro objetivo es comprender, ¿verdad? Por lo menos en general, cómo funciona la cuestión de identificar los tipos de puntos de equilibrio para sistemas no lineales. Y es un poco, conforme uno va leyendo el libro, pues se da cuenta que, por ejemplo, aquí en este capítulo 8 le dicen a uno realmente no se tiene como un método general, por ejemplo, para decir el tipo de bifurcaciones que se pueden dar. Eh, pero, por ejemplo, que aquí en el capítulo 9 se ven algunas técnicas que se utilizan. Realmente, los autores dicen, por ejemplo, lo mejor sería poder resolver los sistemas y a partir de eso, analizar el tipo de punto de equilibrio, ¿no? Eso ya sabemos que no siempre se puede hacer. A lo más que se puede esperar es a una aproximación, ¿verdad?, de las soluciones. Pero quizás con buenas aproximaciones, que bueno, ya saben ustedes de análisis numérico, de ese tipo de clases o álgebra lineal numérica, que la cuestión de obtener soluciones aproximadas buenas también tiene su costo, ¿verdad? Así que aunque se pueda hacer, de repente uno con una aproximación, si no es suficientemente buena, pueda concluir cosas erróneas, ¿verdad? De repente algo parece que sea una espiral y ya cuando uno aproxima mejor, ve que se transforma en un centro, por ejemplo. Así que ese tipo de cosas pueden pasar cuando uno solo hace aproximaciones, ¿no? Pero bueno, si les interesó mucho esto y quieren seguir, pues les recomiendo que sigan el libro, por lo menos hasta este capítulo 10. De ahí, fíjense, en adelante son aplicaciones particulares en biología, en circuitos, en mecánica, etcétera. Entonces, por lo menos si uno llega al capítulo 10, tiene una idea general de cómo funciona la cosa, por lo menos. Eh, el capítulo 14 de este sistema de Lorentz también es bastante recomendable porque puede ser uno de los sistemas más famosos, ¿verdad? Y como que el sistema que generó, de cierta forma, la teoría esta de sistemas dinámicos, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, lo primero es que lo que se va a utilizar más es la parte esta de la linealización, ¿verdad? Que recuerden que se hacía básicamente tomando la matriz jacobiana de la función esta, ¿verdad? Del lado derecho del sistema eh, y evaluándola en un punto, ¿verdad? Donde que se sabe que es solución del sistema. Recuerden que eso, aunque parecía o parezca que sea mucho pedir, casi siempre el origen es una solución, ¿verdad? Entonces, no es tanto lo que se exige ahí, ¿verdad? Y en ese caso, según lo que mirábamos allá, ¿verdad? Cuando el origen es un punto de equilibrio, prácticamente linealizar el sistema se vuelve a simplemente como que descartar los, los términos no lineales, ¿verdad? Porque si se evalúa en el cero, si un término es no lineal, eh, pues no necesariamente va a ser polinómico, pero se puede asumir que son polinómicos si uno lo aproxima, por ejemplo, con el teorema de Taylor, ¿verdad? Si tengo, recuerda que estamos trabajando con funciones C infinito, entonces puedo aplicar la expansión de Taylor, ¿verdad? De cualquier función C infinito. Y entonces puedo verlo como que fueran términos polinómicos, ¿verdad? Y entonces los que son no lineales, evaluadas en cero, van a ser cero, ¿verdad? Así que, más o menos por ahí va la justificación de que cuando el punto cero es un punto de equilibrio, y el punto de equilibrio donde interesa el análisis, la linealización del sistema es casi eh, eliminar los términos no lineales, ¿verdad? Casi, ¿verdad? Porque acuérdense que la matriz esta viene de hacer derivadas parciales, ¿verdad? Entonces puede ser que me quede algo por ahí. Por ejemplo, si tengo un término, qué sé yo, x al cuadrado, al hacer esa parcial me va a quedar los x. Eh, y entonces eso va a aparecer allá en la linealización, ¿verdad?
Eh, sí, pero bueno, realmente entonces lo que pasa es que ya cuando se evalúan en cero, si cero es donde se va a evaluar, entonces igual desaparecería ese término. Pero bueno, el punto es que si yo tengo un sistema no lineal, déjenme ver por aquí, en lo que se va a trabajar tenemos algunos. Ah, por ejemplo, aquí hay uno. Tengo este término no lineal. El sistema linealizado es así. Lo único que es así, pero no está evaluado, ¿verdad? Entonces, fíjense que si estuviera evaluado, por ejemplo, en el origen, esto sería cero también. Entonces, igual sería como deshacerme de cierta forma de este término, ¿verdad? Ah, pero bueno, más o menos a eso es lo que se refiere ahí, ¿verdad? Cuando dice que esos términos no lineales como que se desaparecen. De todas maneras, y aquí por eso tengo abierta la presentación de la clase anterior, ahí vimos algunos casos, ¿verdad? Donde pasaba eso. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Que este sistema es el original, no lineal, y entonces la forma lineal es casi como quitar este término, ¿verdad? Y escribirlo en forma matricial. Bueno, continuemos. Acuérdense que allá en uno de los capítulos anteriores, no recuerdo exactamente cuál era. Creo que fue por aquí, capítulo 3, 4, por aquí. 4 creo que era. Que le llamamos puntos de equilibrio hiperbólicos a todos los que fueran con parte real distinta de cero, ¿verdad? Y mucho de lo que vamos a hacer aquí va a ser alrededor de esos puntos hiperbólicos. El caso el no hiperbólico, es como que problemático de cierta forma y que cuesta más como en analizar el comportamiento, ¿verdad? Como es parte real distinta de cero, puede ser, por ejemplo, el caso que haya un valor propio cero, puede ser que haya un caso donde los valores propios son complejos, pero con parte real cero, y esos dos sistemas van a tener en general comportamiento distinto, ¿verdad? Eh, así que, pero para los casos hiperbólicos, ahí es donde pasaba que más que todo nos interesaba el signo, ¿verdad? De los valores propios o de la parte real, ¿verdad? Si eran complejos. Eh, con eso ya se podía decir, ¿verdad? Cómo era el comportamiento. Noten que aquí lo que les decía, el análisis o las explicaciones se hacen en R2, pero no queriendo decir o más bien esto es como queriendo decir que al generalizar es bien similar la cosa, ¿verdad? Ok. Uh, consideramos entonces que el sistema que tenemos, recuerden, es no lineal. Estas son dos funciones en general no lineales, ¿verdad? Pero que tenemos como punto de equilibrio, eh, bueno, en este caso se asume que un punto de equilibrio es x sub 0, y sub 0, y podemos asumir que es el origen. Si no, entonces se hace un cambio de variable en el sistema, este cambio de variable de manera que en estas nuevas variables, u igual a 0, b igual a 0, sí va a ser punto de equilibrio, ¿verdad? Entonces, en general podemos asumir, por eso les decía, no es mucho pedir una solución, que tenemos como punto de equilibrio 0, 0, ¿verdad? Eh, después de ello, entonces, ya sabemos que podemos hacer el proceso ese de linealización, calculando la matriz esta jacobiana, evaluándola en 0, 0, de manera que tengamos el sistema linealizado, y además ese sistema linealizado, pues podemos hacer que el proceso que vimos anteriormente para llevarlo a forma canónica, ¿verdad? Aquello del cambio de base, ¿no? Y la cuestión de las formas canónicas de Jordan, ¿no? Pues fíjense, vamos a asumir, aquí ya vamos como por caso, ¿verdad? Similar que antes. Entonces vamos a asumir que pasa esto, ¿verdad? Estas condiciones se reescriben así, noten que esto se podía reescribir, si multiplicamos por menos 1, darían vuelta las desigualdades, ¿verdad? Que implicaría que lambda y mu son positivos y lambda mayor que mu, ¿verdad?
pero se describen así más que todo para la forma de las matrices, ¿verdad? Entonces, asumamos que se da esta condición para los valores propios. O sea, aquí ya estamos diciendo que son reales, ¿verdad? Y positivos prácticamente. Eh, entonces, el sistema va a ser algo así. Esto porque recuerden que estas f son no lineales. Si estos son valores propios del sistema linealizado, significa que el sistema linealizado va a ser esto, pero sin estas H1 y H2, ¿verdad? Esto de acá. Estas H1 y H2, pues lo que encierran son todos esos términos no lineales, ¿verdad? Y aquí lo que les decía, podemos pensar que estos términos son de grado mayor o igual que 2, polinómicos de grado mayor o igual que 2, viendo estas como las expansiones de Taylor de las funciones, bueno, aquí no sería de las HI, sería de las funciones f y g, ¿verdad? Entonces le hacemos Taylor, y entonces tienen que aparecer estos términos lineales para que de verdad el sistema tenga eh, estos valores propios, ¿verdad? Y el sistema linealizado, ¿verdad? Y aquí se encierran entonces los términos no lineales. Recuerden que podría aparecer una constante también, ¿verdad? En la expansión de Taylor, pero esa constante seguiría aquí, ¿verdad? En el caso de que el sistema no tenga el origen como punto de equilibrio, entonces sería este caso donde me quedarían esas constantes ahí, pero le hago el cambio de variable para verlo de manera que 0, 0 sí sea punto de equilibrio, entonces podemos asumir que el sistema queda así, ¿verdad? Uh, entonces la linealización, pues como decíamos, si 0, 0 es punto de equilibrio, es prácticamente descartar las partes estas no lineales, ¿verdad? Como los valores propios aquí de este sistema, y noten que ya aquí es más o menos el porqué de verlos. eh, Vamos a ver, el valor propio en sí es menos lambda, ¿verdad? Eh, el valor propio aquí es menos mu, y por eso la condición se da aquí en términos de menos mu y menos lambda, ¿verdad? Eh, en este caso los valores propios son negativos. Noten que estas ecuaciones no están acopladas, o sea, las soluciones solo son exponenciales, y exponenciales con exponente negativo, ¿verdad? Entonces esas cuando t tiene infinito tienden a cero, ¿verdad? Y entonces en este caso obteníamos un sumidero, ¿verdad? Eh, y aquí, para comprobar eso en general, estudiamos, no hicimos realmente. Eh, Aquí utilizamos un razonamiento que era que considerar un círculo unitario y ver que los vectores del campo vectorial apuntaban dentro de ese círculo, ¿verdad? Entonces, queremos ver para poder concluir que el comportamiento del sistema no lineal es el mismo del sistema linealizado, ¿verdad? La forma lineal de este. Quisiéramos ver que ese comportamiento que se daba ahí se repite también para el sistema no lineal. ¿Okay? Porque entonces ya con eso decimos, ok, analizamos este sistema, si este es sumidero, entonces el otro también. El punto de equilibrio también va a ser un sumidero, ¿verdad? Entonces, si recuerdan, para comprobar que esos vectores apuntaban dentro del círculo unitario, lo que chequeamos es que qué pasaba con el producto punto, ¿verdad? De los vectores del campo vectorial, ¿verdad? Eh, y queríamos ver el signo, ¿verdad? Entonces nos interesaba que fuera negativo para aquel argumento del ángulo, ¿verdad? Y bueno, entonces hacemos eso. Para simplicidad denotamos como Q de XY al producto punto del campo vectorial. Noten que esto es el lado derecho del sistema, ¿verdad? Esto de aquí. Eh, por el vector X, Y. Si esto era negativo, entonces los vectores apuntaban dentro, ¿verdad? Entonces, bueno, se hace un poco
ya se hace el álgebra aquí correspondiente, ¿verdad? Se hace el producto puntos, se agrupan algunos términos. Noten que aquí cuando uno haga estas multiplicaciones, como es producto puntos, solo es x con x, ¿verdad? O primera componente por primera componente. Me va a salir un término menos lambda x al cuadrado más h1 por x, ¿verdad? Noten que el menos lambda x al cuadrado está aquí. X por h1 está aquí, ¿verdad? De acá, de la otra sale menos mu y por y menos mu y al cuadrado. Ese está aquí, ¿verdad? Menos mu y al cuadrado. Y h2 por y, ¿verdad? H2 por y. Entonces vemos que están todos los términos, pero hay unos términos de más. ¿Cuáles son los que están de más? Aquí dijimos menos lambda x al cuadrado es este, o sea que está de más mu x al cuadrado. Y aquí menos mu y al cuadrado, este y sobra menos mu x al cuadrado. Entonces, realmente es el truquito aquel de sumar y restar algo, ¿verdad? Menos mu x al cuadrado más mu x al cuadrado. ¿Por qué? Por conveniencia, ¿verdad? Aquí la conveniencia es denotar x al cuadrado más y al cuadrado como r al cuadrado, así como cuando se utilizan coordenadas polares, ¿verdad? Para, otra vez para el argumento aquel del círculo, ¿verdad? Solo que aquí ya no necesariamente de radio 1, sino círculos de radio r, y pues nos interesan que sean lo más pequeño posible, ¿verdad? Para ver qué pasa cerca del punto de equilibrio, ¿verdad? Entonces tenemos que esto es menor o igual que esto, ¿verdad? Puesto que vamos a ver, estamos descartando este término de aquí. Para que esto sea cierto, bueno, x al cuadrado es positivo, esto tendría que ser positivo, ¿verdad? Pero eso se saca de que, de la condición esta, ¿verdad? Que menos lambda es menor que menos mu. Menos lambda es menor que menos mu. Entonces, si hacemos esta resta, bueno, habría que escribirla como, para comparar menos lambda con menos mu, quizás como menos mu, ¿verdad? Menos lambda menos mu. Entonces, al hacer la resta, el menos lambda menos mu, entonces, como este es el más pequeño, ¿verdad? Menos lambda menos mu, déjame ver, si ¿verdad? Sería menor que cero, es como que pase este para acá, ¿verdad? Menos lambda menos mu. Entonces, esa resta me quedaría negativa y este es positivo. Entonces, a estos términos le estoy restando algo, ¿verdad? Entonces, esto es menor o igual que esto, ¿verdad? Porque aquí le estoy restando, ¿verdad? Ok. Y el x al cuadrado es positivo, ¿verdad? O sea que el signo de esto, bueno, no importa, el signo de x no importa acá. Ok. Esto es menor o igual que esto. Dividiendo entre r al cuadrado, a ambos lados de la desigualdad, pues me queda aquí, ¿verdad? Acá se cancela y acá pues me queda también. Y vemos que cuando r tiende a cero, o sea, cuando nos estamos acercando al punto de equilibrio, eh, esto tiende a cero. ¿Por qué? Fíjense que no activé la pizarrita para no, para a veces con eso me detengo mucho tiempo, entonces no me quiero estar tanto tiempo, ¿verdad? Así que solo pensémoslo un poco. Recordemos que estos tienen los términos no lineales y en general aquí dijimos que son de grado mayor o igual que 2. O sea que aquí van cosas como x al cuadrado, y al cuadrado, podría ir x por y, ¿verdad? Porque son en términos de x y y. X por y, pero es de orden 2, ¿verdad? Y así, ¿verdad? De ahí para arriba, x al cubo, y al cubo, x al cuadrado por y, qué sé yo. Pero este está multiplicado por x. Entonces el grado mínimo que tendría esto sería grado 3, ¿verdad? Si lo pensamos como en coordenadas polares, ¿verdad? Para trabajar el límite cuando r tiende a 0. Por ejemplo, el término cúbico, x al cubo, sería r al cubo coseno de teta, ¿verdad? Entonces r al cubo entre r al cuadrado, me queda r,
Cuando R tiende a 0, tiende a 0. Y los términos de orden mayor, con más razón, ¿verdad? Porque va a ser R a la 4, entre R al cuadrado, me sobra R al cuadrado. Cuando R tiende a 0 y así, ¿verdad? O sea que sí, no está difícil ver que es cierto que esto tiende a 0. De manera que cuando R tiende a 0, este lado derecho tiende a menos mu. Entonces, lo que si estamos diciendo que como R al cuadrado es positivo, estamos diciendo que esto es menor o igual que menos mu, ¿verdad? Que es negativo. Parte de las condiciones, ¿verdad? Menos mu menor que 0. Entonces, eso era lo que queríamos, ¿verdad? Ver que este producto era negativo para que esos vectores apuntaran dentro de círculos de radio R. Así que es cierto que tenemos un sumidero, ¿verdad? Porque eso implicaba que los vectores apuntaban dentro de círculos de radio R. Pueden buscar la grabación de la clase esa, ¿verdad? Que me acuerdo que incluso hicimos un diagramita ahí con el círculo y más o menos ver el comportamiento de esos los vectores. En caso de que no recuerden por qué esto implica que los vectores apuntan hacia adentro, ¿verdad? De manera entonces que sí tiene sentido que para el sistema no lineal, digamos que cuando esto pasa, se da este caso, ¿verdad? Con los valores propios del sistema linealizado, también pase que tengamos un sumidero, ¿verdad? Se puede verificar que también pasa lo mismo, solo que ahí se hacía otro argumento, ¿verdad? Para el caso de los valores complejos. Pero se puede verificar de forma similar a como se hizo allá, ¿verdad? Cuando estábamos viendo qué pasaba con los sistemas lineales, que cuando la parte real es negativa, recuerdan lo que pasaba es que se daban las espirales sumideros, ¿verdad? La prueba entonces nuevamente sería tratar de imitar lo que se hizo para el sistema lineal y ver que un razonamiento similar me va a funcionar para el sistema no lineal. Y siempre pensando en la cuestión esta de que conviene mucho verlos como polinomios, ¿verdad? Que se puede asumir eso porque las funciones estas del lado derecho del sistema las asumimos, perdón, C infinito, ¿verdad? Entonces podemos obtener esa serie de Taylor. ¿Cuáles son? No importa, la cosa es que se puede hacer, ¿verdad? Y eso es suficiente para obtener lo que queremos, ¿verdad? Ok, para más o menos entender el proceso en concreto, aquí como les digo hay cosas que no me voy a ir mucho a detalle por la cuestión del tiempo. Vean el ejemplo 2 de la sección 8.1, ahí se ilustra más o menos el análisis ¿verdad? Y solo veámoslo rapidito, el ejemplo 2 de la 8.1 del libro. 8.1, ejemplo 2. Creo que no están enumerados, así que no sé si es este, sí. Entonces este es el primero. Entonces es este de aquí, ¿verdad? Este sería el segundo. Noten, el sistema es no lineal, se linealiza, prácticamente es quitar, ¿verdad? Los términos no lineales. Noten que aquí sí son polinómicos, pero realmente podría ser cualquier cosa, ¿verdad? Un exponencial, un seno, qué sé yo. Me quedan valores propios. Pero estos son complejos y con parte real positiva. No, entonces no era, como no tienen numeración, me confundí ahí con el número en sí. Aunque fíjense que este da sumidero también. A ver, no da sumidero. También se van alejando estas del origen. Bueno, entonces no es este. Vamos a ver. No, este tampoco. Aquí lo abran rapidito. Entonces debería ser el primero más bien, porque en este primero, a ver.
quiero basar nada más viendo los valores propios. 1 menos 1. No. Pues no, yo creo que me confundí porque realmente, según veo aquí en los ejemplos, en ninguno pasa que los valores propios sean negativos, ¿verdad? Aquí, para que esto habría que sacarlos ahí. Sí, y con estos diagramas, pues tampoco se ve que se ve el comportamiento. Bueno, yo no sé, déjenme revisar aquí porque de todas maneras yo siempre baso en lo que dicen acá. Entonces, comentario lo dije porque por esto, fíjense, el argumento usado en el segundo ejemplo de la sección anterior es el mismo. O sea, no es que es el mismo caso, sino que el argumento que se utiliza en el ejemplo es similar a lo que estábamos hablando aquí. O sea, no es exactamente el mismo caso, pero eh, se hace un argumento similar. Por lo menos para el caso, o sea, esa ilustración es para el caso de los cestos complejos, ¿verdad? Pero de lo que se hace en sí, o sea, que habría que revisar con detalle el ejemplo, porque es de lo que se hace en sí, no es que es el caso en específico, ¿verdad? Porque en ese ejemplo vimos que los valores propios no eran con parte real negativa, ¿verdad? Ok, entonces ese era el problema, que no es esencialmente el tipo de punto de equilibrio, sino lo que se hace ahí, ¿verdad? El proceso. Es que realmente no lo dije mal aquí, ¿verdad? El proceso es el que se ilustra, no el caso en sí. Ok. En general, fíjense que lo que se hace es que se utiliza este teorema, porque aquí nuevamente estamos diciendo, ok, esto es en R2, que muchas cosas son sencillas ahí, o por lo menos es corto, por ejemplo, la cuestión de sacar esa linealización, llevar a la forma canónica, todo eso se hace rápido, ¿verdad? Eh, pero en RN, por lo menos este teorema lo que me dice es que yo puedo hacer lo mismo. O sea, fíjense, al final la conclusión es que el flujo del sistema no lineal es conjugado al flujo del sistema linealizado. Recuerden que conjugado significaba que tenían el mismo comportamiento prácticamente, ¿verdad? Los mismos autores dicen que la demostración de este teorema, esa ni siquiera se incluye así en otro capítulo, sino que sale realmente del contenido del libro de texto. O sea, se ocupan cosas que no se presentan en el libro. Pero bueno, se puede utilizar, ¿verdad? ¿Y cuándo? Cuando los valores, el punto de equilibrio es hiperbólico, ¿verdad? O sea, cuando los valores propios de la matriz del sistema linealizado son con parte real eh, distinta de cero, ¿no? Ok. Eh, ya este sí es otro caso, ¿vale? Aquí pues se analiza cuando se dan puntos de silla. Consideramos un sistema con la forma similar, ¿verdad? Como teníamos el caso anterior, pero ya con la condición de que noten que esto significa que pues, un valor propio es positivo, ¿verdad? El otro es negativo, ¿verdad? Y se escribe así como menos lambda, o sea, como que por lo menos para la notación se considera el signo. Eh, también se asume como antes, ¿verdad? Que esto divide entre R tiende a cero cuando R tiende a cero para que es como para que se dé este comportamiento, ¿verdad? Okay. ¿Qué más? Para el sistema entonces linealizado, fíjense de aquí se concluye que el eje Y es una línea estable, o sea que sobre el eje Y las soluciones se van acercando al punto de equilibrio
Aquí también se está asumiendo lo mismo que antes, ¿verdad? Que si el sistema no tiene al origen como punto de equilibrio, se hace el cambio, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Eh, el eje X es inestable, o sea que ahí las soluciones se alejan, ¿verdad? Del punto de equilibrio. Ya con eso, entonces tengo que por una parte se acercan, por otra parte se alejan, entonces ahí tenemos el comportamiento de punto de silla, ¿verdad? El caso no lineal, fíjense que es interesante aquí, y es esperado, de hecho, ¿verdad? Que no necesariamente se mantengan estas líneas en el sentido de que no necesariamente sean rectas, ¿verdad? Porque si el sistema es no lineal, ¿verdad? Pues uno esperaría, bueno, que esas rectas, eh, cuando hablo de esas rectas, hablo de lo que pasaba cuando analizábamos los sistemas sin llevarlos a la forma canónica. Ya llevados a la forma canónica, esas rectas se vuelven el eje X, el eje Y, ¿verdad? Pero en general podrían ser otras rectas, ¿verdad? Eh, y acá, pues, para el sistema no lineal, ya no necesariamente van a ser rectas, sino que puede ser una curva, pero se va a dar el mismo comportamiento. Imagínense, de hecho aquí hay una ilustración esta, que es bastante clara de eso. Noten que esta parábola que se forma aquí tiene el comportamiento de que en esta parábola, noten por la flecha que se muestra en el diagrama, sobre esta parábola las soluciones se van acercando al punto de equilibrio. Y el eje X en este caso también sería una de esas, en este caso sí sería, tendríamos que en este punto de equilibrio, en este punto de silla, una recta, ¿verdad? El eje X es el eje inestable. Noten que el eje Y ya no tiene ninguna relevancia aquí, sino que es esta parábola que se forma acá. Y esta sería la que haría las veces del eje Y, ¿verdad? Que según lo que estábamos describiendo ahorita, las soluciones se acercan al origen, ¿verdad? Pues solo que en este caso sobre esta parábola, ¿verdad? Ok. El siguiente teorema lo que da es la existencia de esas curvas, ¿verdad? Nuevamente no vamos a estudiar la demostración por la cuestión del tiempo, pero si la quieren ver, ¿verdad? Leer, eh, está entre la página 168 y 173. Aquí está el teorema y todo esto es para hacer la prueba. Y fíjense que son bastantes detalles, un par de lemas para después ir a probar el teorema, otro lema, ¿verdad? Y aquí se acaba la demostración del teorema. O sea, si nos poníamos a estudiar esa demostración, pues ocupábamos otra semanita, ¿verdad? De trabajo. Así que bueno, la dejamos ahí. Pues ya sabemos que ahí está la demostración, entonces podemos utilizar el resultado. Veamos, por lo menos entendamos qué es lo que dice, ¿verdad? El teorema. Consideramos el sistema así como se describió aquí, ¿verdad? Tengo el sistema con estas condiciones para los valores propios del sistema linealizado y con estas condiciones, ¿verdad? Para las funciones estas, ¿verdad? Recuerden que este R, nuevamente lo que denota es, así como acá, ¿verdad? Que R al cuadrado es X al cuadrado más Y al cuadrado, ¿verdad? Entonces R es la raíz de eso, ¿verdad? O sea, es como que se estuviera trabajando con coordenadas polares. Ok, entonces tenemos bajo esas condiciones, existe un epsilon mayor que 0 y una curva X igual a H. S no es un exponente, aquí no es una derivada, sino es como notación para representar estable, stable. No sé, diría yo que no es la notación más conveniente, pero bueno. Solo es notación, ¿verdad? Esta está definida en este intervalo, ¿verdad? En el eje Y. Noten que esto lo que representa esta es una bola, ¿verdad? Alrededor del origen. Bueno, visto sobre el eje Y, ¿verdad? Visto como que fuera de una sola dimensión.
realmente esto es, si lo tomamos en R2, pues es una franja más bien, ¿verdad? En R2. Esto lo que dice es que la cuestión de la existencia de esto es como local, ¿verdad? No se asegura, así como ha pasado en otros teoremas, que eso existe en todo R, ¿verdad? Sino que solo alrededor del origen, pero pues bueno, eso es suficiente, digamos, ¿no? Tal que evaluada en cero me da cero, o sea, pasa por el origen. En este caso sería pues esta parábola, ¿verdad? Pasa por el origen. Y esta condición pues representa un intervalo aquí, ¿verdad? Sobre el eje Y alrededor del origen, ¿verdad? Perdón. Fíjense qué condiciones tiene esa curva. Todas las soluciones, dice, cuyas condiciones iniciales están en la curva, se quedan en la curva. O sea que si hay una condición inicial que diga pasa por tal punto que está sobre la curva, entonces la solución se va a quedar en ella. O sea, no va a ser ninguna de las otras, ¿verdad? Se quedan, entre comillas, ¿verdad? Eso se refiere, se quedan, que quizás desde un cierto tiempo hasta cierto punto, hasta la condición, por ejemplo, inicial, se sale, digamos, no está encima de la curva esa, pero de ahí en adelante no se sale de ahí, o sea que está como encima, digamos, de la parábola esta, ¿verdad? Por lo menos en esta ilustración no hay curvas así, ¿verdad? No hay ninguna que sea como que viene de fuera, cae ahí, ¿verdad? Y después se quede ahí, ¿verdad? Pero eso es lo que está diciendo esta condición. Recuerden que por lo menos queremos entender qué es lo que dice el teorema. Dos, la curva esta dice pasa por el origen. Eso ya lo teníamos de aquí, ¿verdad? Pero aquí lo que interesa es que lo hace de forma tangente al eje Y. Noten que aquí eso pasa, ¿verdad? Con esta parábola es tangente al eje Y, ¿verdad? Ya la derivada ahí en 0, 0 sería, no existe, ¿verdad? Las soluciones, dice, cuya condición inicial están en el disco de radio epsilon y centrada en el origen, siempre se salen del disco. O sea que, por un lado, si una condición inicial está encima de la curva, las soluciones se van a quedar dentro de ella. Y si una condición inicial está fuera de la curva, por ejemplo en esta de aquí, para ser más exagerado, aunque fíjense que ahí interesan cerca del origen, ¿verdad? Porque ese epsilon me genera como vecindad, ¿verdad? Alrededor de ahí. Pero bueno, si tomamos, por ejemplo, una condición ahí, aquí, entonces lo que me dice es que esta solución por fuerza se va a salir de un círculo acá, ¿verdad? De un cierto radio epsilon, ¿verdad? Y eso pasa en este caso, de este ejemplo, pasa aquí, ¿verdad? Que esta curva va tendiendo para acá, ¿verdad? Entonces, independientemente del círculo que tome, esta se va a salir de ahí, ¿verdad? Noten que todas tienen ese comportamiento. Si dibujo un círculo acá, todas se van saliendo de ese círculo, ¿verdad? Ok. Eh, se salen del disco cuando te aumenta, ¿verdad? Entonces, este teorema, en el fondo, lo que me está dando es la existencia de esas curvas, ¿verdad? Que ahora hacen las veces que hacíamos o que teníamos antes del eje estable y el eje inestable, que, con el que describimos, ¿verdad? Los puntos de silla. Eh, Eso es como que algo nuevo que pasa con los sistemas no lineales, algo esperado, ¿verdad? Por el comportamiento no lineal. Y además nos está describiendo también, ¿verdad? Cómo se comportan las soluciones que están sobre esas nuevas curvas, curvas estables, curvas inestables, y las soluciones que están fuera, digamos, de esas curvas, ¿no? Ok, más comentarios sobre lo que dice el teorema. A la curva esa, ¿verdad? En este caso a esta parábola se le llama curva estable, ¿verdad? Pues por el comportamiento que tiene, entonces pasa que las soluciones que están sobre la curva se acercan al punto de equilibrio, ¿verdad? Entonces por eso lo de curva estable y lo de local es por la cuestión esta de que solo se asegura dentro de un intervalo, ¿verdad? Eso lo que quiere decir, como les digo, aquí no está ilustrado, ¿verdad? Pero
quiere decir es como solo es local, puede ser que aquí afuera hayan curvas que no estén encima de la curva esta, pero entran en un cierto punto y de ahí no se vuelven a salir. Bueno, ahorita sí me hubiera servido la pizarrita, ¿verdad? Pero bueno, creo que lo estoy explicando más o menos bien. Se puede probar, es otra de las cosas que requiere pues muchos detalles y creo que esto en específico, porque como les digo, hacen un montón de detalles aquí, pero creo que no prueban que ese último detalle o ese último que mencioné, de hecho creo que solo está dado aquí como un comentario. Infinito, quizás está antes. A ver, aquí está. La función dice es C infinito en todos los puntos, aunque no vamos a probar esto aquí. Porque se puede probar entonces que es C infinito, o sea que una curva bonita, ¿verdad? Suave, no tiene picos, no tiene discontinuidades, y después eso es bastante decir. Lo otro es que análogo a como se da para esta curva estable, hay un teorema que dice que existe una curva inestable que hace las veces del eje inestable o recta línea inestable que teníamos antes, ¿verdad? Para los puntos de silla. Y en ese caso, pues esa va a ser, si es una curva, pues, imagínense, podría ser una parábola por aquí, qué sé yo, abierta hacia arriba o hacia abajo. Tangente dice al origen, ¿verdad? Tangente al eje X, ¿verdad? En el origen. Y la solución dice, en esta curva, tienden al origen cuando t tiende a menos infinito. O sea, el comportamiento es al revés, ¿verdad? O sea, si tienden al origen cuando t tiende a menos infinito, o sea, que se alejan del origen cuando t tiende a positivo infinito, ¿verdad? O sea, eso sería, la U aquí es de unstable, ¿verdad? De inestable, ¿no? En español aquí sería en vez de S, E, ¿verdad? Estable, y aquí en vez de U, I, ¿verdad? De inestable. Ya solo son símbolos, como les digo, ¿no? Así que bueno, esto entonces es más o menos lo que una de las, una ilustración de más o menos cómo se vería un punto de silla para un sistema no lineal. Aquí este es el sistema, ¿verdad? Que tiene este término cuadrático aquí. No es enredado, fíjense el sistema, porque la segunda ecuación se puede resolver sola, ¿verdad? No está acoplada con la primera, se resuelva esta, se sustituye aquí, se resuelve la otra, ¿verdad? O sea que este sistema, aunque es no lineal, no es difícil de resolver y creo que fue uno que se analizó antes también, ¿verdad? Eh, ¿Qué más? Bueno, ya esto es para otras cosas. A ver qué más se puede mencionar aquí. Entonces, antes de seguir, básicamente tenemos que, para la cuestión de los sumideros, ¿verdad? Y las fuentes, prácticamente decimos, ok, tengo el sistema no lineal. Y ojo, esto tómenlo bastante en cuenta para lo que les deje tarea. Tengo el sistema no lineal, veo lo linealizo, ¿verdad? Básicamente es ignorar los términos no lineales, salvo que haya que hacer este cambio variable que dice aquí, ¿verdad? Si el sistema si el sistema no tiene al origen como punto de equilibrio, entonces le cambio las variables x y y a esta, ¿verdad? O sea, yo diría, ok, no tiene el origen, pero tiene el punto 1,1 como punto de equilibrio. Entonces voy a cambiar las coordenadas de esta forma, ¿verdad? X menos 1 y menos 1, de manera que el nuevo sistema, aunque sea un poquito más feo quizás, sí tenga el origen como punto de equilibrio y entonces podamos seguir con todo lo demás, ¿verdad? O sea, se cambia la variable y después de eso se linealiza, ¿verdad? Eso es importante porque si no se hace, aquí lo que va a pasar es que, bueno, que aquí solo estamos encerrando los términos de grado mayor o igual que 2, supuestamente, ¿verdad? Eh, no están los términos constantes, entonces, si no se hace ese cambio variable, aquí me puede quedar un par de constantes, ¿verdad? Sobrando.
y el sistema entonces ya no va a tener a 0, 0 como punto de equilibrio, ¿verdad? Eso es lo que pasaría ahí. Déjenme ver en la tarea de esto. Ya les dejé ahí, creo, algunos de estos ejercicios de acá. Tiene el origen, sí, pero fíjense que acá en todos estos que, por lo menos que les dejé acá, bueno, este no, fíjense el primero. Coseno de 0, 1, o sea que aquí el punto de equilibrio, bueno, hay varios, ¿verdad? Pero el punto es que 0,0 no es un punto de equilibrio, ¿verdad? Porque seno de 0 sí es 0, ¿verdad? Pero coseno de 0 no es 0, entonces no es un punto de equilibrio. Entonces tengo que cambiar, ¿verdad? Hallo 1, cualquiera, porque hay un montón aquí, ¿verdad? Todos los que hacen que seno sea 0, todos los que hacen que coseno sea 0. Agarro 1, por ejemplo, ¿cuál sería? 0, pi medios, por ejemplo, ¿verdad? Coseno de pi medios, 0. Entonces tengo 0, pi medios y hago entonces el cambio de variable u igual a x menos 0, o sea, u igual a x, la x la da igual, y y b igual a y menos pi medios, ¿verdad? Para que el nuevo sistema sí tenga al origen como punto de equilibrio, ¿verdad? Ok, pero en los demás, si los observan, todos los demás 0,0 es un punto de equilibrio, de ahí no hay problema. Ok. ¿Qué más? Bueno, para eso de la tarea, luego se linealiza, ¿verdad? Lo digo prácticamente, una vez que ya se cambió a que 0, 0 sí sea punto de equilibrio, se linealiza, en este caso probablemente seno y coseno, pues lo que convenga es describir concretamente la, la matriz jacobiana es tal, ¿verdad? Evaluada en 0, 0 es tal, ¿verdad? Y luego entonces se linealiza de esa manera, como se explicó en la clase anterior, ¿verdad? Ya más o menos como se hizo aquí, ¿verdad? Recuerden que la matriz esta salía de derivar esto con respecto a X, derivar esto con respecto a Y, la primera columna, derivar esto con respecto a X, derivar esto con respecto a Y, la segunda columna, y evaluarlas en el punto de equilibrio, 0, 0. Entonces eso sería ahí después de haber hecho el cambio de variable, ¿no? Luego, si el sistema no está en forma canónica, noten que este sí está, ¿verdad? La matriz es diagonal, pues no hay problema. Si el sistema no está en forma canónica, se lleva a forma canónica, ¿verdad? Bueno, que eso se podía hacer fácilmente poniendo en Wolfram o cualquier otro programa. Deme la forma canónica de Jordan para la matriz que tenga, ¿verdad? Ok. Me quiero enfocar en explicar más que todo lo de la tarea. En los casos complejos, ahí la recomendación es, como me lo estoy dando, eh, explicando así ejemplos en concreto, pues vean los ejemplos acá, ¿verdad? Entonces, en el caso, como el que teníamos ahorita, ¿verdad? Noten que es en particular este. Este aquí creo que sí, este es el que tiene valores complejos. Entonces se trata de imitar, ¿verdad? Más o menos lo que pasa aquí, ¿verdad? Para ver el comportamiento del tipo de punto de equilibrio, ¿verdad? Noten que aquí pues se utilizan coordenadas polares, puesto que la cuestión es esa de los espirales y los centros, que son los que aparecen, ¿verdad? Bueno, aquí no van a aparecer centros todavía porque no estamos analizando ese caso donde los puntos sean no hiperbólicos, entonces serían espirales, ¿verdad? O espirales sumideros o espirales fuentes, ¿verdad? En este caso, bueno, aparte de ver que es una espiral, esto es una combinación, noten, ¿verdad? Porque es una espiral fuente aquí,
Luego aquí hay como una especie de esas curvas, curva estable, ¿verdad? Porque las soluciones se van acercando a la curva esta, ¿verdad? Tanto las que vienen de adentro como las que vienen de afuera. En este caso, pues esa sería la curva esa. Bueno, algo similar a la curva, porque este punto de equilibrio no se puede clasificar como punto de silla porque todas las soluciones se van acercando al punto de equilibrio acá, ¿verdad? Y estas que vienen de afuera, de repente puede ser que se queden aquí y de ahí pues entren, ¿verdad? Al punto de equilibrio. No, se tendrían que quedar ahí, ¿verdad? Porque estas que vienen de aquí adentro van saliendo, ¿verdad? Se quedan aquí. No pueden salirse porque entonces no pasaría esto, ¿verdad? De que no tendría sentido con cómo está el diagrama, ¿verdad? Entonces veamos qué concluyen aquí. Van a hacer un cambio de coordenadas solo para que se vuelvan más fáciles de resolver el sistema. O sea que básicamente aquí lo que hacen es resolver explícitamente el sistema para ver cuál es el comportamiento, ¿verdad? De los puntos de equilibrio. O sea que no solo se dio directamente eh, con cómo son los valores propios de la matriz esta linealizada, porque noten que aquí de lo que podríamos concluir de acá es que como la parte real es positiva, pues se van a dar espirales fuentes, ¿verdad? Pero noten que este otro comportamiento de este círculo acá, ¿verdad? Que es una especie como de esas curvas estables, no se puede sacar solo viendo esto, ¿verdad? Sino que para eso se hace un análisis mayor, que en este caso prácticamente es resolver el sistema, ¿verdad? Porque lo pasan a estas coordenadas polares para que las ecuaciones estén no acopladas. Aquí están acopladas y noten que está feo, ¿verdad? Como está el sistema aquí. Eh, para ver que se da este comportamiento, ¿verdad? Cuando R tiende a tanto, etcétera. Dice, cuando R está entre 0 y 1, las soluciones se alejan del punto de equilibrio. Cuando R es igual a 1, las soluciones pues se quedan ahí, ¿verdad? Dando vueltas. No se pueden salir de ahí porque entonces no se coincidiría con el comportamiento que pasa fuera de ella. Y cuando R es mayor que 1, concluyen que las soluciones se acercan a este círculo, ¿verdad? Y se quedan ahí. Okay. Que eso es más o menos analizar como límite, ¿verdad? De cierta forma. Recuerden que también se pueden apoyar, por ejemplo, con programas, ¿verdad? Le pongo a Wolfram, por ejemplo, otra aplicación, el sistemita este para ver el diagrama de direcciones, ¿verdad? Y eso ya me da una idea, ¿verdad? De cómo es el comportamiento también de las soluciones, ¿verdad? Eso también se puede hacer sin necesidad de ver, ok, explícitamente las soluciones son tales, porque no necesariamente va a pasar que solo porque los valores propios de estos sean complejos, no necesariamente va a pasar que el sistema se pueda resolver así pasando las coordenadas polares, ¿verdad? Eso no siempre funciona así. Entonces, esto es como que me dice, ok, pruebe, tal vez pasando las coordenadas polares se pueda llevar a una forma que se pueda resolver el sistema, pero no necesariamente, ¿verdad? Entonces, con ver el campo de direcciones, ¿verdad? Con un programa, ya me da bastante idea de lo que va a pasar, ¿verdad? Ok. Entonces, fíjense que de cierta forma, este tipo de punto de equilibrio es como bien diferente a lo que teníamos antes, ¿verdad? Porque se da un comportamiento de que las soluciones se alejan de punto de equilibrio. Esta parte de aquí circular de repente tenga que ver con que eh, realmente vamos a ver que este sistema tiene otros puntos de equilibrio, ¿verdad? Si se fijan, el origen se saca de aquí, ¿verdad? Y se ve claramente que si x lleva en cero, todo esto se hace cero, ¿verdad? Pero de aquí, por ejemplo, visto de esta forma, aquí no se ve claro si hay otros puntos de equilibrio, ¿verdad? Pero visto así, noten que se ve que hay otro, ¿verdad? De aquí se saca, bueno, recuerden que R es un radio, solo interesa valores positivos. Entonces de aquí se saca que R es igual cuando R es igual a 1, hay otros puntos de equilibrio. Entonces que
seguramente lo que pasa es que todos estos puntos que están aquí son puntos de equilibrio también, ¿verdad? Y según cómo está el comportamiento, también son sumideros, porque las soluciones se van acercando a ellos. Así que noten que cambia mucho, obviamente, ¿verdad? Con estos sistemas no lineales, cómo se da el comportamiento de los puntos de equilibrio. Antes, lo que esperábamos era que, ok, hay una espiral puente y ya estuvo, ¿verdad? No buscaba nada más. A menos que hubieran más, ¿verdad? Si recuerden que a veces pasaba que teníamos infinitos puntos de equilibrio, de repente en una línea, ¿verdad? Pero lo más que pasaba es que en alguna parte eran sumideros, en otras partes se alejaban, eran fuentes, ¿verdad? Entonces no había tanta, no habían posibilidades como esto, ¿verdad? Ok, aquí pasó que tengo un espiral fuente, pero aquí tengo otros puntos de equilibrio y veo que todos esos otros puntos de equilibrio son sumideros, ¿verdad? Es una combinación que hubiese sido, o según lo que describimos antes, no pasaba simplemente antes, ¿verdad? Y de hecho, si ustedes ven estos ejemplos, creo que aquí dan uno. Vamos a ver, esto es una especie de punto de silla, ¿verdad? Porque por una parte se acercan al punto de equilibrio, por otra parte se alejan de él, ¿verdad? Eh, pero es bien raro también, porque es bien diferente a lo que teníamos, a los puntos de silla que habíamos analizado antes, como similar, que son más similares a lo que estábamos viendo ahorita, ¿verdad? El caso que estábamos viendo ahorita. Les quería mostrar, aunque eso lo aquí lo tenía en la presentación, eso lo vamos a analizar en la siguiente clase. Fíjense este tipo de cosas que se pueden dar, ¿verdad? Que son mucho más complejas y obviamente no esperábamos que pasaran allá, ¿verdad? En los sistemas que mirábamos anteriormente, ¿verdad? Este se parece un poco a ese que estábamos analizando ahorita, ¿verdad? Pero bueno, pues bueno, me voy a quedar aquí por hoy. Ya más o menos creo que cumplí como con una hora ahí, ¿verdad? Y así voy a dejar entonces esto para la siguiente clase y con eso vamos a terminar. Bueno, si quieren ir avanzando, en la clase anterior yo les dejé estos ejercicios de tarea del capítulo 7. Entonces esos hay que unirlos, no es que van a hacer dos tareas, sino igual se los voy a repetir esto, ¿verdad? Pero bueno, que ya lo sepan. Eso solo vamos a hacer una tarea más que va a ser estos ejercicios de aquí más estos ejercicios de aquí. ¿Okay? Y esa va a ser la tarea 6 sería, ¿verdad? Ejercicios asignados del capítulo 7 más ejercicios asignados del capítulo 8. ¿No? Ok, nos quedamos entonces aquí por hoy. Nos veremos próximamente en una reunión presencial, ¿no? Saludos a todos.